Programando en R3, capítulo 3, pilas y errores. Repasando, R3 posee una pila de datos, una pila de direcciones de retorno y un diccionario. Cuando está ejecutando el código, lo que hace es, si la palabra que encuentra es un número, este número se apila. La siguiente palabra también es un número, entonces se apilará también. La siguiente palabra es buscada en el diccionario. Si se encuentra, se ejecuta su definición. En este caso, la definición es desapilar los dos valores que había en la pila, sumarlos y volver a apilar el resultado. Este comportamiento con la pila se puede representar mediante un comentario que se denomina diagrama de pila, donde primero tenemos la pila antes de ejecutarse la palabra y después el estado de la pila después de ejecutarse la palabra. Vamos a abrir el R3. En el R3 con F3 creamos un nuevo archivo. Ahí nos pide el nombre. Vamos a ponerle programa 3. Lo que hace con el nuevo archivo es poner un hola mundo que ya funciona, ¿sí? Nosotros acá podemos empezar a codificar cosas, por ejemplo, cambiarle el color de fondo. Con F1 lo corremos. Ahí estamos. Bien, y lo que les quiero mostrar ahora es los tipos de errores que pueden ocurrir. Un error puede ser escribir una palabra mal, por ejemplo, prompt en vez de print. Por supuesto, prompt no existe. Entonces, lo que va a ocurrir ahora es cuando yo apriete F1, me salta un mensaje de error en la consola que lo había ejecutado, ¿sí? Y me dice que la palabra esta no existe en la línea 5. Actualmente no está terminado, pero con F2 va a tirar el mismo error sobre el editor. Cuando esto esté terminado, no va a ser necesario mirar la consola. Bien, ese es el primer tipo de error. El segundo tipo de error es cuando estoy pidiendo una dirección de una palabra que está en el diccionario base. Esta dirección no existe. Bien, esta dirección no existe porque es una palabra base. Cualquier otra palabra definida por el usuario sí tiene dirección. Ocurre lo mismo con el debug integrado, me indica la línea y el error. Y el tercer tipo de error que ocurre es si yo estoy empezando una palabra tengo un bloque abierto y no lo cierro antes de terminarla, o empiezo otra en el medio. En este caso lo que va a aparecer es que falta cerrar el bloque, o sea, un bloque no puede contener una definición. Fíjense que este error lo detecta el debugger, pero no lo está detectando la consola por ser más simple. Las palabras las podemos clasificar en productoras, por ejemplo, cualquier número. Ese número, al ejecutarse, lo que va a hacer es apilarse en la pila. O, por ejemplo, la palabra que averigua la posición del cursor en la pantalla. También tenemos palabras consumidoras que toman los valores que se encuentran en la pila y los consumen. Por ejemplo, line que dibuja una línea o drop que quita el valor de la pila. Después tenemos palabras que solamente miran el valor en la pila, como por ejemplo los condicionales, que se fijan pero no modifican este valor. Y después tenemos las palabras que son combinaciones. Por ejemplo, acá tenemos definida una palabra test como over menos fin, y lo que va a hacer es, quien llame a test va a apilar la dirección para que pueda retornar. Over va a duplicar el segundo valor de la pila, el menos va a restar estos dos valores, y fin va a utilizar la dirección de retorno para retornar a quien lo llamó. Bien, entonces, otros errores que pueden ocurrir tienen que ver con el flujo de ejecución del programa. Esto puede ser por desbordamiento de pila o por querer consumir más datos de lo que hay en la pila.
Esto puede darse, por ejemplo, vamos a crear una nueva palabra. Esta palabra vamos a ponerle prueba. Vamos a definirla acá, por ejemplo, bueno, así. Ahí si yo quiero ejecutarla no la tengo definida. Entonces la vamos a definir. Prueba. Lo primero que voy a hacer es terminar la palabra. Y una cosa que puede pasar es que prueba haga un bucle que me olvide de restarle 1 y en ese caso se cuelga. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estoy llenando la pila con datos. El tamaño de la pila actualmente son 256 celdas compartida entre la pila de datos y la pila de retorno. Otra cosa que puede pasar es que yo consuma los datos, y en ese caso no está funcionando, no precisamente acá porque haya consumido todo, vamos a hacer una pila un bucle consumiendo, a ver si se corta distinto. Bien, lo que está pasando acá es que cuando en una palabra que utiliza el onShow ocurre un desnivel en la pila, el onShow va a saltar. ¿Por qué? Necesito que esté nivelada porque en la pila se encuentra la dirección de main, que es la dirección que le pasé el onShow y la que se repite en cada vuelta del bucle. Bien, los bucles no convienen que sean, que dejen la pila en un estado con más datos o menos datos de los que tiene. Porque aunque se pueda nivelar, no es una buena práctica. Otra fuente de errores es tratar de escribir en una posición de memoria donde esté ocupado el sistema. Esto seguramente el sistema operativo se va a encargar de... Ahí está, ¿no? Se cuelga un poco y vuelve. ¿Por qué? Porque estoy escribiendo en la posición de memoria 43 el número 2. O si yo trato de obtener el valor de la posición 21, también se cuelga. Bien, los bucles infinitos también me van a colgar la máquina y también me va a colgar la máquina la división por 0. ¿No? Si yo trato de dividir un número por 0, ahí queda colgada. Si se me cuelga la máquina y no me responde, lo que puedo hacer es directamente desde la consola matar el proceso. Y la forma más común de buscar estos errores es mediante la librería trace. Trace habilita una palabra que se llama trace, que lo que hace esto es corta la ejecución en este momento y me muestra la pila. ¿No? Ahí le puse, vamos a poner un trace más, y cuando lo ejecute me va a decir que en la pila está ese número es la dirección que está utilizando el onShow, como habíamos visto al principio. Cuando primo escape me aparece el 2 que había pilado, después cuando primo escape me aparece el 0 que había pilado, y ahora el próximo escape va a dividirlo. Lo trata de dividir, pero no aparece el resultado, quiere decir que se colgó. El proceso está colgado. Y bueno, puedo hacer lo mismo, o tratar de matarlo, ahí volvió. O si no, apagarlo. Entonces el trace puesto en lugares estratégicos me puede ayudar a saber dónde está el problema. Hasta acá llegamos con el capítulo 3.